Están en el punto justo de cosecha. Y miren qué postal. Voy a empezar. Es el verdadero desayuno de campeones. Miren lo que es esta agua. ¡Oh! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miren el color de la piscina y el color del mar, idénticos. No, qué viaje esta toma. ¿Estás tranca ahí? Muy chill, la verdad. Tremendo efecto hice, ¿eh? De entrada me pedí el camembert horneado. Voy a probar un poquito de jalapeño, a ver qué tal. Buen día. Bueno, gente, atento, son las 7 6:59. de la mañana. 6:50. Bueno, ahora ya son las 7. Y no saben lo que nos acaban de traer. El desayuno a la habitación, porque como les comentamos, en Iberostar Selection Coral de Cancún tienen el servicio de room service las 24 horas, así que vos podés pedirte el desayuno a la habitación. Sin más preámbulos, miren lo que es esto. Mesaza. Sarasa. Acá tenemos los típicos huevos rancheros. No podíamos estar en México y no probar los huevos rancheros. Luego hay otro tipo de desayuno que me encanta, que no lo encuentro en todos lados, que son los huevos benedictino. Joaquín se pidió sus papas favoritas, que son las papas hash brown. Fruta como para... Está espectacular la fruta. Sí. Mirá la calidad de esta fruta, impecable. Como para poder intercalar un poco. Mis favoritos, panqueques de Nutella y banana. Y luego dos tipos de yogures distintos. Uno de frutos secos y otro de frutos del bosque. Y dos tostadas, uno con jamón serrano, tomate y otros toppings. Y luego esta, que es un poco más dulce. El café, la leche y dos jugos. Yo me pedí un jugo más tranqui con sandía y Joaco un jugo energético. Y ayer de noche nos dejaron una escultura de chocolate con unos bombones. Contenta con su avioncito. Es hermoso, no puedo creer. Mirá, si hay algo que no me A ver, esperaba. enderezarlo para acá. No me esperaba este regalo, es impresionante. Me encanta y aparte para mí tiene un significado especial porque yo hacía esto cuando era pastelera, sigo siendo pastelera, pero cuando trabajaba en un hotel y ahora estar del otro lado es como diferente, me encanta. Me encanta y sé el amor y el cariño que le ponen los pasteleros para hacer esto. Aparte, miren lo lindo que les quedó. O sea, no es algo que se hace así nomás. Es algo que toma su tiempo, que también tiene su pienso. Me encanta, gracias. Y miren qué postal. Para recibir el primer día completo en México, porque llegamos ayer a la nochecita. A ver de acá. Voy a empezar. Qué espectacular. Están en el punto justo de cosecha. No, están, la verdad, están espectaculares, de verdad. Son los verdaderos huevos benedictinos. Es el verdadero desayuno de campeones. Bajamos a la playa, miren lo que es. Aparte de exclusiva, divina. Tenés la piscina acá, el bar de la piscina ahí, que ya estuvimos viendo unos trabulis. Están jugando un partidito de vóley. Ahí está Joaquín trabajando para ustedes. Haciendo el video que vamos a subir hoy de YouTube, está dejando ya preparado. Y ahí está el bar que recién estuvimos, unos tragos deliciosos preparan y la piscina, miren lo que es, con la vista al mar, un espectáculo total. Me lo regalaron acá en el hotel, me lo dejaron en la habitación, es precioso. Espero no romperlo. Miren lo que es esta agua. Por favor. Vamos a arriesgar el iPhone. Pero miren lo que es esto. ¡Oh! Que se me cae el cel. Miren esto. Espectacular.
Hermoso. Martina me putea porque estoy a punto de mojar el set. Me dice, ay, secate las manos para tocar el celular, lo mete dentro del agua salada. Qué divino. La verdad que el agua está espectacular. Está hermoso, ¿no? Sí, en todo sentido. Está muy linda, ya me metí de mañana. A ver, presume tu abanico. Y bueno, acá nos encontramos en una playa divina en Cancún, conociendo México. Primer día completo en México. La verdad que para inaugurar el país en mi caso, Martina ya lo conocía antes, una locura. Pero la vez que vine yo, la verdad, no vine a esta zona. Fui a Playa del Carmen y el agua no estaba así. No, esto es increíble, o sea, el agua está clarita, clarita, hasta lejos en el mar. La verdad que Cancún tiene unas playas de ensueño. Y aparte vimos un montón de pelícanos que ya habíamos visto en República Dominicana, pero acá vimos una bandada de pelícanos. Había como 9, 10 uno atrás del otro, y recién me pasó uno por el agua, bien cerquita. Sí. Hablando de pelícanos, ahí van. Parece una escena de película, de Jurassic Hollywood. Park, ¿o no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y bueno, acá cerquita está la playa del Iberostar Selection, que es el que ven ahí. Y el Selection Coral es aquel de allá. Es todo en el mismo predio, pero son hoteles distintos. Si estás en el Coral, podés ir al Selection. Y si estás en el Selection, no podés ingresar al Coral. El Coral es solo para adultos y se diferencia también en algunos restaurantes. Sí, es más exclusivo. La verdad, este hotel me ha sorprendido. Me sigo sorprendiendo. Iberostar es algo que gastronómicamente son espectaculares y en infraestructura también. Y las habitaciones del Iberostar Selection Coral todas tienen vista al mar. Entonces, reserves la que reserves, vas a tener una vista alucinante. Qué atardecer, ¿eh? Acá los atardeceres son como en La Brava, en Punta del Este. O sea, no se ve el sol bajando, pero se empiezan a ver los colores. Sí. Y miren el color de la piscina y el color del mar, idénticos. Idénticos. La verdad, una belleza esto. Divino. Terminando el primer día en México. No, qué viaje esta toma. Bueno, y ahora vamos a buscar a Marty, que está por acá, playoteando. Miren qué lindo, ¿no? Acá estos camastros también son todos del hotel. Es venir y sentarse, no hay que reservarlos. ¿Y Marty? ¿Cómo la llevas? Ay, me encanta. Esta hora para mí es una hora especial. ¿Sí? Me encanta ver los aviones pasar. ¿Estás tranca ahí? Muy chill. La verdad, precioso atardecer. Y miren, en unos días va a haber luna llena. Tremendo efecto hice, ¿eh? Salud, gente. Por más días iguales a este. Bueno, mientras Marty elige les voy a mostrar lo que hay en el menú. Marty está... Estoy googleando. No, estoy googleando. La última vez que vine a México me pasó lo mismo. Es para ver los cortes de carne, bien como le dicen acá. Hay salsas que tienen otros nombres. Estamos en el restaurante La Barca, que es el que está frente a la piscina de Iberostar Selection Coral en Cancún. Ya nos tomaron la orden, así que les voy a contar lo que yo pedí. Juaco les va a contar lo que pidió él.
De entrada me pedí el camembert horneado caramelizado con pimienta rosa. No, tiene una pinta y me encanta la presentación. Impresionante. A ver eso. Sublime, ¿o no? Impresionante. No. Me voy a armar unas brusquetitas con queso. ¿Me compartís? Ella es buena. Miren qué pinta que tiene eso. Yo me pedí el aguacate relleno de ceviche de bogavante, servido en totopos de maíz. Me pedí algo bien fresquito para arrancar porque después viene la carne y venimos comiendo mucho. Un cevichito. Qué rico. De plato fuerte me pedí el solomillo de res Angus de 6 onzas con la salsa bordelesa, que es una salsa de una reducción de vino tinto con otros ingredientes, y las espinacas a la crema. De plato fuerte me pedí una chuleta de cordero australiana, que es esa que viene con el huesito, ¿viste? Con la salsa de hongos. Dicen que está buenísima, me la recomendó el mozo, así que yo le tengo fe. Ahí hay un jalapeño, eso verdad que Esto ven es ahí, un jalapeño. No sé si me da, creo que me va a dar para probarlo. Un pedacito nomás. Yo no, porque yo no aguanto ni una pimienta. Y a ver. Miren, este es el solomillo. Mira tu platito. Y acá están los acompañamientos. Esta las es- espinacas, sí. esas que tienen una pinta. Esta es la salsa bordelesa, que es la que te expliqué sobre la reducción de vino tinto. Esta es la de hongos. Choclito. 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 Y yo me pedí ahora un Cosmopolitan. Estas espinacas tienen una pinta. A ver. A ver, probalas. Mm, Y no es solo la pinta, ¿no? me encanta. ¿Me puedes hacer en casa? Bueno, te hago. A ver, déjame probar. No, ¿sabes lo que déjala es la para mí. Esa déjala para mí. No sabes lo que es la bordelesa, boludo. Esta salsita está. No saben cómo está la salsa bordelesa. Tiene un olorcito. Impresionante. Menos mal que me la pedí. Sí. Wow. Qué placer. Mira, le voy a poner un poquito al chulito acá. No. Sí. Voy a probar un poquito de jalapeño. A ver qué tal. Yo soy medio blandengue para el picante. Pero, ya que está, vamos a ver. Ay, te la mandaste solo sin carne. Casi se nos va, Joaquín. Me emocionó el jalapeño. No saben lo que pica. Les pegué un mordisco. Creo que casi tiro una llamarada de fuego por la boca. No. En realidad está de decoración. ¿Cómo pica? Nos dijo el mozo igual que era, lo ponían de decoración, hay gente que lo come, gente que no. Igual pica, no es insoportable, con el tiempo se va como que apaciguando. Pero la primera impresión, yo que no como picante, casi largo una llamarada por la boca. A mí este punto me encanta. Está ahí. Una buena costrita por fuera y adentro que esté tiernito. Y de postre, chocolate en texturas y frutos rojos. Y de postre me pedí un pie de mango y coco. Eso se llama twill, que lo hacen con formitas. Acá tenemos mousse y también como una crema de chocolate. Las twill de chocolate, estas. Y el helado de frambuesa. Yo me pedí un postre de mango. Con helado de crema. Tremenda pinta tiene. Mango y coco era. Mango y coco, qué rico el coco, me encanta. Miren qué postal eso, ¿no? Hecho piedra ahí. Acá hay inventado como una taquería, pottery painting.